¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en la asignatura del Doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral, asignatura de Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2, que imparte la docente, la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. Su servidor, el alumno Carlos Gerardo Yáñez Bacre, me toca exponer el tema del análisis del video de inimputabilidad. Este video, que es un procedimiento para inimputables en el nuevo sistema de justicia penal, para poder ver si podemos, de lo que analizamos en este video, realizar una investigación para responder algunas preguntas que tenemos, si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirida de manera involuntaria o accidental. Bueno, en este contexto nos habla el ponente que efectivamente hay unas causas de exclusión del delito de inimputabilidad. Estas causas de inimputabilidad que el Código Penal, prácticamente en todos los estados, pero voy a hablar yo propiamente del Código Penal del estado de Chiapas, porque aquí es donde yo litigo, habla el artículo 25 de estas causas de exclusión del delito, como una de ellas la inimputabilidad. Y esta inimputabilidad se trata de que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga capacidad para conocer o para comprender el carácter ilícito del hecho o de conducirse de acuerdo a esa comprensión en virtud de padecer algún trastorno mental, desarrollo intelectual retardado o cualquier otra causa que produzca estos mismos efectos, con excepción de aquellos casos en el que el propio sujeto activo haya provocado dolosa o culposamente dicho estado, en cuyo caso responderá por el resultado siempre que haya previsto o le fuera previsible. Vamos a entender que esto también, que cuando se demuestra parcialmente que parcial o pericialmente que la inimputabilidad se hallaba disminuida al momento de realizar el hecho típico por las causas señaladas que acabo de mencionar, el juzgador debe tomar las medidas para el caso que contenga en la ley. Bueno, en este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla también de la declaración del imputado en sus artículos del 114, la designación del defensor, 115, la 116 con la acreditación de estos defensores, y voy a enfocarme a lo que dice el artículo 117 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla que son obligaciones del defensor. En su fracción séptima dice presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente responsabilidad a favor del imputado y de la prescripción de la acción penal. En este caso, como estamos hablando de la inimputabilidad, le corresponde, según este ordenamiento, al defensor presentar estos datos de prueba. Bueno, evidentemente, para esto, el exponente en el video habla de los requisitos para vincular el auto de vinculación a proceso a una persona, términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su fracción propiamente cuarta dice que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este caso, como ya entendimos, el excluyente del delito puede ser una inimputabilidad. Sin embargo, incluso el juez puede otorgar una clasificación distinta al hecho que se le, punible que se le está haciendo durante esta etapa inicial, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede si lo pasamos si esta parte avanza, y vamos a decir que se tiene que sujetar al procedimiento para personas inimputables.
En el procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial, que nos habla el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos indica que si en el curso de la audiencia inicial aparecen indicios que el imputado está en alguno de estos supuestos de inimputabilidad previstos en la ley, cualquiera de las partes puede solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable. Y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria, y en su caso, si esta fue provocada por el imputado. Siendo así, la audiencia continuará con las mismas reglas generales, pero se proveerán ajustes razonables que determine el juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. En estos casos, si la persona que fuera detenida por el Ministerio Público, pues puede aplicar estos ajustes razonables para evitar alguna vulnerabilidad respecto a su integridad personal. Ahora, en este tema de la práctica de estos peritajes, se debe determinar el tipo de inimputabilidad, si esta es, como ya habíamos comentado, si esta es permanente, transitoria, si es posible definir si fue provocada por la propia persona, si esta se colocó en esa situación. Para poder hacer esta identificación de estos supuestos de inimputabilidad, el artículo 415 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que cuando la persona ya ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes pueden solicitar al juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como si la inimputabilidad presente puede ser propiciada o no por la persona. En estos ajustes al procedimiento, que también nos habla el artículo 416, dice si se determina este estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario que puede ser aplicado conforme a las reglas generales al debido proceso con los ajustes del procedimiento, en caso que así lo ordene el juez de control, escuchando siempre, como acuérdense que hay este es un procedimiento de contradicción, entonces tiene que escuchar al Ministerio Público y al defensor con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable al hecho atribuido. Incluso me creo que también se tiene que decir o se tiene que dar intervención al asesor jurídico en su caso. En caso de que este estado de inimputabilidad cese, pues se continuará con el procedimiento ordinario sin ningún ajuste que pudiera haberse establecido o solicitado. En las medidas cautelares, también el artículo 417 nos habla de las medidas cautelares aplicables a los inimputables. Esto es, vamos a suponer que ya está detectada este estado de inimputabilidad. Bueno, vamos a ver, o va a haber un nuevo debate sobre estas medidas cautelares que se le puede imponer a los inimputables conforme a estas reglas del proceso ordinario, ¿no? Y que pues obviamente resulten procedentes. Sin embargo, ya que el hecho de ser inimputable no es razón suficiente para no imponer medidas cautelares. En también es importante hablar que cuando hablamos de un inimputable, está prohibido realizar el procedimiento abreviado, ¿no? Y esto nos lo establece el artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para resolver este caso, nos dice el artículo 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales que una vez comprobada la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable, intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en la ley, el tribunal resolverá el caso indicando si hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable. Asimismo, le corresponderá a este órgano jurisdiccional determinar si la individualización de la medida de detención a las necesidades de la prevención especial es aplicable respetando criterios de proporcional y de mínima intervención. Si no se acreditan estos requisitos, pues el tribunal debe de absolver al inimputable. La medida de seguridad en ningún caso puede tener una mayor duración a la pena que le pudiera corresponder en el caso de que sea imputable la persona.
¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, antes de esto, y para poder resolver un poco más ampliamente lo que se menciona en el video o los cuestionamientos que se nos piden para este trabajo, quiero citar el registro digital 17-20-38, que es una jurisprudencia de la novena época que señala edad penal mínima, es una obligación del juez de la causa determinar la inimputabilidad o imputabilidad del inculpado, y en esta tesis debe ser precisamente antes del dictado de la sentencia, por lo que la emitida bajo tal circunstancia de incertidumbre es violatoria de garantías. En este sentido, esta tesis de jurisprudencia nos dice que si el juez de la causa está obligado a determinar la imputabilidad la inimputabilidad, además de los casos descritos, la carga de la prueba corresponde al juzgador. Y esto es importante porque, como bien mencionamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales solamente nos habla a priori que son las partes las que deben de establecer o solicitarlo. Pero si durante el procedimiento el juez tiene elementos que le hagan dudar o que tenga alguna situación, es obligación del juzgador mandarlo a hacer este tipo de pruebas periciales para determinar si la persona era imputable o inimputable. En este mismo sentido, existe otra tesis que para poder sustentar lo que estoy exponiendo, que habla del registro digital 2016-710 de la décima época, que esta es una tesis aislada, que refiere que la acción libre en su causa, como también a veces se le identifica, la comisión del delito por su autor, tratando de quedar comprendido en este aspecto negativo de su culpabilidad, no lo releva ni exime o atenúa de su responsabilidad si previamente ha procurado intencional o imprudencialmente el estado bajo el cual realiza el hecho típico. Esta es una tesis del estado de Quintana Roo. Bueno, pues exponiendo todo este material previo para poder responder la primera de las incógnitas, que es si fue adecuada esta solución que el ponente expone para el procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental. Bueno, vamos a entender que lo que dice el ponente es que cuando hay una de las causas establecidas donde la persona se colocó voluntariamente en esta situación, pues evidentemente no es se sigue sancionando y no es una causa de inimputabilidad debidamente demostrada para que quede como un excluyente del delito. Quiere decir que sí se puede hacer, ¿no? También nos pregunta que por eso a mi juicio, creo que es adecuada la solución del ponente respecto a este procedimiento que propone, efectivamente, distinguiendo cómo se hace para el caso en que uno se coloca voluntariamente y para el caso que no fue de esa manera, ¿no? A lo mejor viene por un padecimiento mental y adquirido, vamos a hablar de una demencia senil, ejemplo, ¿no? Que pues al final de cuentas, pues esa no fue adquirida, pero hay que ver si en el momento que se cometió el delito ya tenía esa demencia o no. Eso también es materia de una pericial, ¿no? ¿Es adecuada esta solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno transitorio adquirido de manera voluntaria? Bueno, como ya lo mencioné en el último criterio de la tesis aislada, efectivamente, si una persona se coloca en este procedimiento, vamos a hablar de un conductor que venía bajo las influencias del alcohol y a lo mejor con eso cometió un atropellamiento. Bueno, pues efectivamente esta situación alterada de su percepción se colocó él voluntariamente en esa parte, ¿no?
pero bueno, vamos a hablar a lo mejor de otro ejemplo que no fuera necesariamente así. Incluso creo que hay una parte en un programa de Netflix que precisamente expone que qué sucede si una persona que está disminuida de sus facultades mentales comete un homicidio. Bueno, pues ahí no fue voluntariamente, es una, ahí fue un trastorno previamente adquirido y no fue de manera voluntaria, ¿no? Entonces, pues aquí ya seguiríamos un criterio de inimputabilidad. Y también nos preguntan aquí algo que tenemos que responder, que si fue adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno permanente. Como ya lo expliqué, sí, a mi juicio sí lo hace muy someramente, porque el video es muy corto realmente, pero sí, sí creo que lo hace, lo aborda concretamente. A mi juicio sí lo hace, sí lo aborda, sí lo comenta, que pues cuando es un trastorno permanente, pues debe de ser. Pero aquí quiero añadir que la ley, y como ya lo mencioné en el código procesal, pues sí le impone la obligación a las partes a probarlo mediante periciales, pero me voy más allá. Una vez advertido por el órgano jurisdiccional que existe incluso el juez de oficio lo puede solicitar. Es algo que no viene específicamente establecido en la ley, pero como ya cité, hay una jurisprudencia que así lo establece. Entonces, a mi juicio, sí lo podemos hacer. En el caso concreto, a mí me ha tocado ver un tema donde hay una persona adulto mayor imputado por un delito patrimonial, y evidentemente yo no sé todavía como defensor si eso lo cometió porque la persona ya presenta rasgos de demencia senil, pero si esa demencia la tenía al momento de cometer el delito. Ojo con ese tipo de cosas, porque a lo mejor durante el procedimiento lo adquirió y la ley no contempla esa parte. Dice, es cuando cometió el ilícito. Si ya después, posteriormente, la persona, por su edad o por alguna circunstancia, empieza a tener esta disfunción o tiene algún tema de un trastorno que le impida conocer los hechos, bueno, solamente se podrán considerar para el momento del dictado de la sentencia, pero eso en ningún momento lo excluye del delito y de la culpabilidad que se le pueda determinar para ello, pero sí será motivo para atenuar las causas o el procedimiento que se debe de seguir, y como incluso ya lo expliqué, también va a ser un motivo para que en las medidas cautelares se tomen las medidas adecuadas, porque hay que recordar que estamos ante un procedimiento de mínima intervención y donde también se debe de velar por la salud o por un derecho humano de la salud del imputado. Entonces, espero que con esto haya concluido las respuestas y les doy muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.